Buenas, mi nombre es Julián Méndez Castro, alumno de la Universidad Católica de Honduras. En esta ocasión vengo a hablar acerca de mi disertación filosófica. Mi tema es la libertad y mi pregunta filosófica es ¿de qué depende la libertad? Para empezar, vamos a decir que el tema de la libertad humana y de las condiciones sociales de la libertad humana es demasiado importante como para ser aceptada como algo más que una sola ironía de la declaración de Sartre en la República del Silencio. El uso sustantivo de la palabra libertad nos lleva insensiblemente a pensar que con ella nos referimos a algo real, le ha de corresponder y la base de su significado. Por eso, lo primero debe decirse de la palabra libertad es que el hecho de que ella se comporte gramáticamente como un sustantivo no quiere decir que tenga referentemente, ya sea real, ya sea ficticio, como cuando decimos la casa o el santuario, o el centauro, perdón. Como muchos otros términos, el uso sustantivo de la libertad puede llevar a la creencia errada de que hay algo determinado y lo único que se puede especificar por medio de propiedades y a lo que nos referimos a él. Es también el caso de las palabras con razón y verdad, que son muy comunes en el lenguaje de las discusiones filosóficas, pero el uso exagerado del sustantivo de la expresión libertad es incorrecto, como también son equívocos los usos exageradamente de sustantivos de la razón y la verdad. Se diría que esto vale para todos los sustantivos llamados abstractos, puede ser, pero eso no exime de la palabra que controlar esa suerte es extrapolación. Concretizaste que se suele hacer de ellos, sobre todo porque, al menos en los tres casos mencionados, hay un uso correcto y significado que no tiene que ver con el empleo que hacemos de estos tres términos cuando los sustantivos exageradamente. Ese empleo adecuado de estos tres términos es el atributo o descriptivo, también adverbial, pero no el sustantivo. No hay la verdad o la razón, sino que los predicados verdaderos y racional se atribuyen correctamente a determinadas cosas. El primero, propos proposiciones o conjunto de proposiciones. El segundo, a creencias y acciones. Y el uso de atributo y descriptivo de estos términos está regido por criterios de orden normativo, de modo que hay criterios o estipulaciones de índole normativa que permiten llamar verdadera a una proposición o a un conjunto de proposiciones, y lo mismo vale para el caso en el que califique como racional o la creencia o no. La búsqueda de la libertad como tal, un nombre que adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario, persigue fines concretos. Estos fines implican una voluntad abstracta de libertad, pero esta libertad se quiere en lo concreto. Por ejemplo, al momento de elegir pertenecer a una religión, tener la libertad de elegir a qué religión vamos a pertenecer, elegir nuestras creencias, si queremos ir a la iglesia católica, evangélica o mormona. Esa es una gran libertad con la que contamos cada día, ya que nadie puede imponer una religión o adorar a dioses ajenos a nuestra voluntad. Tenemos la libertad, por ejemplo, de elegir la carrera universitaria que vamos a estudiar y muchas veces hasta el área en el que vamos a laborar. Gracias a este tipo de libertad, hoy en día muchas personas se sienten realizados por dichos sucesos. La libertad para esta corriente es algo intrínseco del ser humano, es decir, no podemos dejar de ser libres porque incluso dejar de serlo sería una elección nuestra. Desde este punto de vista, el preso solo dejaría de ser libre si él así lo eligiese, o sea, si se rinde de sus barrotes. Pero si se decide seguir luchando, seguirá siendo libre. El hombre está condenado a ser libre, es una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del existencialismo. Significa que la libertad es inherente, la condición humana, y que, por ello, el hombre es absoluto y responsable del uso que haga de ella. Esta frase, probablemente la más célebre de las afirmaciones de Sartre, se concentra en algunos de los aspectos esenciales de su pensamiento filosófico, como la reflexión sobre la condición humana, la naturaleza de la libertad y el sentido de la existencia. De este modo, la libertad del hombre, que es parte esencial humana, tendría expresiones en dos dimensiones, una objetiva,
que significa que la libertad es igualmente vivida por todos, y otra subjetiva, según la cual cada quien vivirá de acuerdo a sus peculiaridades. En síntesis, la existencia del hombre, que ocurre de manera espontánea, no se creó a sí mismo, está atada a la suma de las acciones y decisiones que a lo largo de su vida irán determinando su existencia, por lo cual se dice que el hombre es responsable del sentido de su vida. Así, el hombre, pues, es libre de actuar y definirse constantemente, pues esto es inherente a su condición humana, pero está obligado a elegir permanentemente dentro de la libertad. A pesar de que estamos condenados a ser libres, o mejor dicho, tener el privilegio de serlos, no siempre es así, ya que nos vemos manipulados por un montón de situaciones de nuestro día a día, como por ejemplo estamos obligados a cumplir con las leyes de nuestro país, aunque nosotros no lo queramos. Y a pesar de ser libres, no podemos hacer que se nos dé la gana, no se puede hacer ni una protesta de manera en que no estemos afectados o afectemos a otras personas. Así que a pesar de tener libertad, no siempre se utiliza o no. Es recomendable sentirnos demasiado libres, ya que nuestra libertad depende de muchos factores, como por ejemplo, depende de nuestros padres cuando nosotros somos adolescentes, somos libres como lo menciona nuestro autor, pero no tenemos reglas que cumplir o cosas que no nos permiten hacer nuestros padres o en la escuela y una universidad. A pesar de ser libres, no podemos ir vestidos de manera inapropiada. Así que Así que a pesar de que si somos libres, no es libertad, ya que los estereotipos de la sociedad nos hacen cumplir con ciertos parámetros para tener una mejor convivencia con los demás y que esto no nos ocasione problemas grandes que puedan llegar a afectarnos de cierta manera en nuestra vida. Muchas gracias.